Entonces, obvio, retomando. Entonces, en este caso, el psicopedagogo es un pedagogo que se especializa en la formación psicológica, o si lo quieren ver así, un psicólogo que ha abundado precisamente en lo pedagógico. Entonces, reitero, las instituciones educativas requieren este tipo de profesionales y no es para que traten situaciones de otra índole. Entonces, no es para ver que se sientan mejor anímicamente, que tuvieron problemas personales, los dejó el novio o la novia, y entonces requieren ayuda. No, no, no. Todo solamente se refiere a los aspectos que ocurren dentro de la escuela. Perfecto. Ahí les coloqué una tablita que nos ayuda a entender precisamente qué es lo que debe de hacer cada uno. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es eso de acción social? Pues precisamente, ¿qué es lo que hace, en dónde la hace, cómo lo hace? Vamos a entender en este caso a la acción social como contexto, es decir, el lugar, dónde entra la labor del psicopedagogo. Entonces, número uno, de acción o para la acción, que tiene que ver precisamente con la intervención. Entonces, un psicopedagogo debería ser eso, el capaz en este caso de poder entrar en los escenarios precisamente en donde puedan existir dificultades, problemas y desde luego poder abordarlos. En la educación no formal. Entonces, aquí vamos a ahondar un poco más. Significa que la labor del psicopedagogo puede tomar aquellos aspectos de la educación no institucionalizada o que tenga que ver nada más con los niveles educativos convencionales. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en un centro de capacitación, pues esa capacitación para el trabajo es considerada precisamente como una educación no formal. También ya lo habían mencionado Andrés al inicio. ¿Qué pasa con la familia, que es la que da o que debe de dar los valores? Entonces, sí, en este caso, el psicopedagogo puede orientar a las familias precisamente para que el proceso educativo sea, obvio, mucho más eficiente. Y por último, los servicios sociales. Entonces, esto tiene que ver con a nivel institucional, como por ejemplo el DIF, vi que ya había mencionado uno de ellos, USAER, por ejemplo, deberían de tener en sus filas precisamente profesionales de este tipo, precisamente para que se canalice la persona en donde debe de estar, se haga una evaluación eh, realista y se logran precisamente encontrar las dificultades o problemas que lleguen a experimentar. Como actividad, servicios sociales, lo acabamos de mencionar, asistencia o acción asistencial. Entonces, recuerden este punto de que es una persona comprometida con el aprendizaje de los alumnos, pues ahí hablamos precisamente de una ayuda, de una asistencia. Entonces, yo estoy a tu lado, voy a estar supervisando, pero desde luego no voy a hacer las cosas por ti. Trabajo social, ya hemos mencionado, y por último, la intervención, la capacidad en este caso de poder actuar cuando se requiera de forma directa. Y con respecto a el contenido de la actividad, significa en este caso que el psicopedagogo debe tener conocimientos tecnológicos o técnicos. A eso hace referencia precisamente a las capacidades para investigar. ¿Cuáles serían eso? Pues un psicopedagogo debe de dominar el sociograma y el familiograma. Si ubican estas técnicas, también recuerden su curso anterior, entonces debe de conocer precisamente de la aplicación e interpretación de pruebas psicomotrices, como puede llegar a ser, pruebas psicológicas, perdón, como puede llegar a ser la de inteligencia,
sepa aplicar e interpretar la prueba de ¿Entraría ahí diagnóstico. pruebas diagnósticas? Sí, efectivamente. Em, ¿Qué otra? Varias escalas de actitudes, también debe de saber aplicarlas, dominarlas, construirlas, interpretarlas. Y desde luego que conozca de la política o un tipo de acción política. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que conozca las limitantes de su propio trabajo con respecto a las leyes. Entonces, un psicopedagogo no puede ir a la casa de los padres de familia a regañarlos porque no están haciendo bien su trabajo. Eso no es de su competencia. La ley se lo prohíbe. También no va a estar adoptando a los alumnos porque ese no es su papel. No debe de dar más de lo que su propio papel como profesional le exige. Y eso se refiere precisamente con cuestiones políticas, que hace referencia a las normas, a las leyes que se establecen. Incluso también el mismo Ley General de Educación, que fue reformado, habla de las funciones precisamente de los psicopedagogos. Aquellas personas, obvio, que deben de investigar, de tomar en cuenta las características del contexto para que se pueda realizar el trabajo. Eso es. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Entonces, vamos con la evaluación psicopedagógica. Vamos a recordar que de hecho esto lo mencionamos de forma rápida como parte del contenido de la materia pasada. Entonces, la evaluación psicopedagógica, número uno, tiene que ver con aspectos generales de la psicología y de la psicotecnia, que sería precisamente, como lo vimos en la diapositiva anterior, con aspectos de tipo técnico, el emplear las herramientas, el saber interpretarlas. Y es aquí donde se conjuga la psicología pura o psicología teórica y la psicología precisamente aplicada a problemas reales. Por lo tanto, los métodos psicológicos que debe dominar, que deben de estar incluidos en la evaluación psicopedagógica, serían las técnicas psicoléxicas y las técnicas psicométricas. ¿Cuáles serían esas técnicas psicoléxicas? Pues tiene que ver precisamente con la interpretación de su lenguaje, el cómo habla, qué es lo que está hablando, cómo se comporta en este caso a través de su lenguaje corporal. Y obvio, de hecho, esto de las pruebas psicométricas está relacionado más con este punto. La medición de la inteligencia en cuanto a sus aptitudes, intereses, es distinto, obvio, al coeficiente intelectual. Y desde luego que aquí se incluyen las pruebas mentales. La evaluación psicopedagógica también debe tomar en cuenta el comportamiento de aquellos quienes están siendo evaluados, y ese comportamiento o bien conducta jamás hay que descontextualizarla o dejarla de relacionar precisamente con su personalidad y sus actitudes. Entonces, hay personas que por su propia naturaleza, estamos hablando de características inevitables de su propia personalidad, pues realizan las cosas de cierta forma. Entonces encontraremos alumnos que son muy necios, que son muy difíciles de convencer. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la evaluación psicopedagógica. Hay que hacer énfasis en eso. Esta persona es de tal forma, precisamente para que cuando ya se haga la intervención, la intención no sea es que cambie o cambiarlo. La intención es que precisamente partiendo de sus rasgos, de sus características, pues pueda llegar a ser lo que puede o lo que sí, lo que puede y al fin y al cabo también lo que quiere, por voluntad propia desea de su persona. Y desde luego, la evaluación psicopedagógica debe de aplicarse en la escuela para que se modifiquen aquellas estrategias de enseñanza y aprendizaje y desde luego se vea un rendimiento escolar, es decir, que mejore en este caso su promedio, o bien que también mejore sus relaciones sociales dentro de la escuela. Eso es.
Vamos con el diagnóstico psicopedagógico. Entonces, es una parte de la evaluación educativa. Solo es una parte, repito, de la evaluación educativa. Y recuerden lo que les he estado mencionando, este diagnóstico pues no lo debería hacer cualquier persona, sino número uno, aquella que tenga precisamente las competencias profesionales idóneas para realizarlo, que sepa precisamente entrevistar, que sepa aplicar pruebas psicométricas, que las sepa interpretar, que conozca en este caso de teorías que expliquen el comportamiento, el pensamiento, la inteligencia, para que sea intérprete, entonces le diga a aquellos quienes no saben qué significa, qué características tiene y desde luego, obvio, cómo actuar en consecuencia. Este diagnóstico también recibe el nombre de evaluación de diagnóstico y por lo tanto debe ser considerado como una acción racional de toda acción consciente. ¿Qué significa? Entonces, cuando se hace esta evaluación, de hecho también el método para abordar a cada persona debe ser distinto. Eso significa que no se le deben de aplicar las mismas pruebas a todas las personas que se le está estableciendo el diagnóstico. No, sí se les puede aplicar unas pruebas filtro, es decir, unas pruebas primero que hablen de generalidades y con respecto a esos resultados, pues precisamente hacer recomendaciones para realizar otro tipo de pruebas. Es como si fueran al médico y entonces, imagínense, tenemos a alguien con un dolor de muelas, tenemos a alguien con un dolor de estómago, tenemos otra persona con dolores menstruales. Entonces, el médico a todos les receta lo mismo y todos los diagnostica solamente tomándoles la temperatura y colocándoles lavatelenguas para revisar la garganta. Entonces, eso no debe de ser. Lo mismo ocurre con estos profesionales. Cada uno debe estar consciente, número uno, de que somos distintos, diferentes, y en consecuencia, la forma de establecer el diagnóstico, la forma de cómo se debe llegar al diagnóstico, que es precisamente la evaluación, también debe de ser distinto. Y cuando se establece este diagnóstico, se debe de pensar precisamente en estas cuatro acciones. Describir qué es lo que tiene, poder clasificarlo, hacer una predicción si es que no se hace algo al respecto y desde luego explicar el comportamiento que posee el alumno en el contexto escolar. Contexto escolar. Entonces hay que tener ahí también mucho cuidado, como les decía, tiene que ver en este caso también con políticas. Entonces el psicopedagogo, por mucho que lo desee, pues, no va a ir a la casa de los alumnos a ver cómo se comportan para poder investigar, porque obvio eso no es de su competencia y desde luego que estaría invadiendo la privacidad. Así yo, por ejemplo, en mi papel de docente en este momento, no los puedo obligar a que ustedes enciendan su cámara, porque tiene que ver precisamente con aspectos de invasión a la intimidad. Entonces, bajo la misma lógica, el profesional que establece esta evaluación, pues no debe de ser muy invasivo y más, obvio, tratándose de menores. Para diagnosticar, ¿qué se necesita? Identificar las necesidades educativas y el desarrollo en general. ¿Recuerdan cuántos tipos de desarrollo existen? Creo que ya los había hecho esta pregunta en otras materias. ¿Qué aspectos o dimensiones tiene el desarrollo? Son las 4 dimensiones, ¿no? Creo que ya las habíamos dicho. ¿Sí son Sí, esas? muy bien, pero es más, creo que tú habías participado. Adelante, recuérdanosla, por favor. La social, la física, la cognitiva y la emocional. Excelente, muy bien, Estrellita. ¿Dónde dejaron aquí? Es que
que en la computadora ya no aparecen esas funciones, pero muy bien, muy bien. Comprobar el progreso del alumno en su aprendizaje y desde luego en su desarrollo en general. Entonces, aquí sí entran los docentes. El psicopedagogo, en este caso, le debe de preguntar a los docentes cómo ha sido precisamente su desempeño. Debe de incluso echarle un vistazo a las diferentes actividades que realizan, a los exámenes. También en este caso, el psicopedagogo debe de ponerse en contacto con el médico que atiende a la persona, en obvio en caso de necesitarlo. Tiene que estar en contacto directo con el psiquiatra, tiene que estar en contacto directo con la familia, desde luego con las personas más allegadas, precisamente para poder dar cuenta de su desarrollo en general. Y desde luego, como ya lo hemos mencionado, estas reuniones de consejo deben ser utilizadas por cuestiones prácticas y relacionadas con la educación. Incluso aquí entra lo que ya habíamos comentado, ¿no? El que todavía no hemos comprendido eso de que ningún alumno debe de quedarse atrás. Significa que cada uno de nosotros debe ser el máximo esfuerzo y obvio dentro de nuestro rol, precisamente para que no existan niños repetidores, en cuyo caso de que sea necesario, debe de partir de este punto, tomar decisiones sobre la situación del educando con respecto a su promoción o al grado inmediato superior, es decir, pasa o no pasa. Si merece que se le dé el certificado de primaria, secundaria o bachillerato, y en caso de que la respuesta sea no, pues desde luego es una decisión difícil y debe ser una o algo que debe de comunicarse y que debe, en este caso, de dársela a entender, a comprender a todos los involucrados. Pues no solamente al alumno, ¿sabes qué? Sencillamente no tienes lo mínimo necesario. Es obvio también darle pruebas a los padres de familia, a la institución, incluso también hasta la Secretaría de Educación. El explicar los motivos del por qué, en este caso, una persona no debe ser promovida, no debe de irse al siguiente grado. Eso es. ¿Dudas? Perfecto. Entonces vamos con este punto, la intervención psicopedagógica. Entonces, ¿qué significa intervenir? ¿Qué significa en este caso ya haber detectado un problema? Es precisamente cómo abordarlo. Y a través de esta acción se deben de definir las pautas de acción, es decir, qué es lo que se tiene que hacer para mejorar, en este caso, el proceso de enseñanza o bien de aprendizaje. Por lo regular, y obvio en la práctica, sí, se deben de hacer, en este caso, recomendaciones o poner las directrices de los 2 lados. ¿Qué es lo que puede hacer el docente, obvio, para mejorar? Y desde luego, el alumno, ¿qué es lo que tiene que hacer para que se termine este proceso? Posee precisamente 3 objetivos principales. Número uno, comprender cómo se genera la intencionalidad en el estudiante. Entonces, incluso ya lo habíamos mencionado cuando nos referimos a que el docente debe estar comprometido con el aprendizaje. Entonces, aquí le está dando el justo valor a cada persona, al docente, y le está diciendo en este caso qué es lo que tiene que hacer el estudiante para mejorar. Entonces, de nada sirve de que tenga, digamos, un excelente diagnóstico, no importa que esté en la mejor institución educativa, no importa si tiene los mejores docentes,
sencillamente el alumno no tiene la intención, o que comúnmente se le llama la motivación, ¿adivinen qué? No se puede hacer gran cosa. Y también es algo que se ha malinterpretado en la escuela, pues, el estudiante no quiere, pues hay que motivarlo. ¿Qué significa? Realmente no se puede motivar a otra persona. Eso es, digamos, es una falacia, es un error. ¿Qué significa? Que cada uno, como somos seres distintos, diferentes, individuales, pues adivina qué, mis motivos son mis motivos. Y yo no puedo darte uno de mis motivos como si fuera una prenda de ropa. Entonces, cada uno tiene precisamente eso, los motivos para hacer o los motivos, en este caso, para no hacer. Entonces, eso también es repito, eso es una falacia, es un mito, el que se le tenga que motivar a otra persona. Sí se puede provocar, eso sí, pero dependiendo de la personalidad, qué es lo que te mueve. Entonces, es encontrar eso, cuáles son tus intereses y tratar de abordarlos. Y en consecuencia, cada persona tiene intereses distintos y por lo tanto, la forma en este caso de provocar a las personas sencillamente es diferente. Ser capaces en este caso de diagnosticar desde el inicio del curso y es donde entran precisamente los docentes, donde hacen una evaluación, como ya lo vimos también en la otra materia, una evaluación diagnóstica o evaluación inicial, precisamente para ver cuál es la intencionalidad que experimentan los estudiantes. Entonces, recuerden, cuando se hace esta evaluación inicial o evaluación diagnóstica, solamente vamos a preguntarles cuestiones estrictamente académicas. Incluso le podemos preguntar cuestiones de su contexto, de su familia, obvio, muy generales también para evitar la invasión de la privacidad. Y obvio que esa información puede llegar a ser necesaria para el establecimiento, en este caso, de un diagnóstico, en caso de que exista, obvio, algún trastorno. Entonces, ustedes a través de las evaluaciones iniciales que pueden hacer como docentes, pues sí les pueden preguntar cuántas horas en promedio duermen o descansan, cuántas veces consumen determinados alimentos y obvio que son necesarios para que mantengan un peso, un estado de salud básico. Entonces, ahí entra precisamente el trabajo de los docentes. Examinar qué tienen dichos marcadores precisamente en el aprendizaje, el rendimiento de los estudiantes. Significa en este caso que el psicopedagogo, para poder establecer precisamente una intervención, debe de conocer el trabajo que realizan los docentes. ¿Qué marcadores, qué criterios está diciendo para decir que este individuo no sabe? Les cuento rápidamente una experiencia. A ver, hay una participación a través del chat. Podría decirse que cada quien tiene la forma de avanzar para poder desarrollar las habilidades, porque no todos somos iguales, es decir, sí, efectivamente. Bueno, aquí también hay que tener mucho cuidado. ¿A qué te refieres con las mismas pruebas? ¿Te refieres a las pruebas, en este caso, bueno, que aplica un psicopedagogo o te refieres a pruebas de rendimiento académico? Entonces, A por las ahí. pruebas ya, una cosa sí, de lo que dijo usted, está bien, pues igual lo de las pruebas diagnóstico. Ah, ya te entendí. Bueno, no. Digamos a un grupo sí se les puede aplicar la misma prueba diagnóstica, ¿sí? Pero me refiero a que, ¿qué es lo que vas a preguntar en la prueba diagnóstica? ¿Solamente vas a evaluar los conocimientos? ¿O qué pretendes en este caso averiguar? ¿Qué información tú como docente necesitas? O bien, Eh, imagínate que, podríamos decir, podríamos decirse, como si lo acaba de comentar, Kevin, como decir, un ejemplo, cómo tal alumno pasó del cuarto de primaria a quinto de primaria. Hace lo que es una prueba diagnóstico para saber si tiene problemas en ciertas materias, sí,
problemas en matemáticas, para hacerme decir, no me tengo que avanzar. Pudiera ser, sí, pero obvio, recuerda lo que vimos en la materia anterior. La evaluación que hagas, lo primero que debes de tener en cuenta, ¿cuál es el objetivo? Como en el ejemplo que mencionas, si tú solamente te estás preocupando por el desempeño o por una habilidad matemática, pues desde luego que la evaluación va a tener esa única función, saber cómo es su desempeño, su comprensión en cuanto a las matemáticas. Pero imagínate ahora que vas a iniciar un curso, tú ya estás pensando en una evaluación diagnóstica, pero en el lugar donde estás trabajando, si hay un psicopedagogo, y entonces llega y te dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a establecer cómo se encuentran los alumnos en general. Entonces, ahí ya cambia, porque tu prueba no giraría en torno exclusivamente al desempeño en cuanto a las matemáticas. Ahí, en este caso, el docente entra para, en este caso, recabar información que le va a servir de utilidad para establecer un diagnóstico al psicopedagogo y que cuando el psicopedagogo ya sepa la verdad, este mismo pedagogo te va a decir qué es lo que tienes que hacer o te puede orientar precisamente para que se cumplan tus expectativas con respecto a tus alumnos y así, digamos, todos pueden avanzar. Entonces, todo depende precisamente de la intencionalidad de la evaluación diagnóstica, ¿sí? O evaluación inicial, que recuerden que hay diversas nomenclaturas dependiendo precisamente del objetivo o de las funciones que tiene la evaluación. Eso es. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Porque creo que este es el último punto de la unidad. Entonces nos vamos precisamente con los contextos naturales del desarrollo de la intervención psicopedagógica. En pocas palabras, en donde mete su cuchara la intervención psicopedagógica. La familia, pero tengan mucho cuidado, en relación con la escuela. Entonces, recuerden que lo que se había dicho, entonces el psicopedagogo no puede ir a las casas de las personas a sermonearlas, que porque no han educado a sus niños que son silvestres. No, no puede hacer eso. Por eso se los coloco precisamente en este cuadrito para ir delimitando precisamente cuáles deberían ser las funciones, o en este caso, los roles de cada una de estas entidades. Número uno, vamos a considerar a la familia como una institución natural. ¿Qué significa? Que precisamente cuando una pareja, y esto debería ser, digamos, lo más común, cuando una pareja decide unirse, y obvio, también debería ser una elección tener hijos, pues eso quiere decir que, número uno, las cosas se van dando de forma natural. A nadie se le obliga a establecer una familia. Por eso dice que es una institución natural. La escuela, en contraparte, puede llegar a ser, bueno, es una institución pública. ¿Qué significa? Pues precisamente que la sociedad, el público, demanda en este caso un centro, un lugar especializado para que cumpla una determinada necesidad. Por eso se refiere con institución pública. No se confundan. Y las escuelas privadas, no, no, no. Nos referimos a la idea de escuela en general. Es una institución, incluso pueden ponerle ahí social, una institución promovida por el Estado, también queda muy bien para que no se les olvide qué significa eso de institución pública. Número dos, la familia tiene la difícil tarea de educar el carácter o forjar el carácter, en este caso obvio, de sus integrantes, refiriéndonos precisamente a los niños. ¿Qué significa eso? Partiendo precisamente de las características individuales de cada uno de los miembros, lo que debe hacer es la familia es precisamente promover,
que cada uno, sin cambiar, logre controlarse. Entonces, si yo soy muy impulsivo, pues lo que debo de hacer es precisamente forjar el carácter y entonces controlar mi grado de impulsividad, no cambiarlo. Hay personas que son agresivas, es decir, aventadas, se arriesgan. En el caso, cuando forjar el carácter significa que no hay que cambiarlo, sencillamente que aprenda a medir qué tan arriesgado debe ser, precisamente obvio para que no sufra en el futuro. ¿Qué debe ser la escuela? Pues en este caso brinda una educación intelectual. Y obvio, rescato lo que había comentado Andrés, en este caso los valores deben ser, en este caso, cimentados en la familia y la escuela, lo único que debe hacer es precisamente trabajar con lo que ya tienen, con lo que traen los alumnos, y entonces, obvio, seguir adelante. Viene con el tercer punto. Permite valores y costumbres, transmite, perdón, valores y costumbres, esto ya nos los había dicho Emil Durkheim anteriormente, y en la escuela, pongo así entre comillas, transmite conocimientos académicos. ¿A qué se refiere con transmisión? No el clásico perdón, cable, entonces todo lo que sé tú lo vas a saber. No. Entonces, obvio, más que conocimientos, transmite perspectivas, es decir, formas de ver la realidad. Y ya la persona en lo individual, cuando ha comprendido, ha asimilado la forma de trabajo, pues entonces ya podemos decir que el alumno ya construye sus conocimientos académicos precisamente en base a cómo fue instruido. Eso sí, es, digamos que es lo más realista. Es la primera experiencia de sociabilidad. La escuela lo que debe de hacer es brindar amor y convivencia, pero tengan mucho cuidado, como obvio, con eso de la palabra amor. ¿Qué significa? Hay que fomentar precisamente en los estudiantes ese sentimiento y sentido precisamente a qué cosas deben de estar más apegados. Y obvio, ese apego debe ser voluntario y eso es lo que significa amor. Yo voy a la escuela porque amo la escuela, no a ver qué es lo que beneficios pueda obtener. No, eso es conveniencia, no es un verdadero sentimiento. Es lo que se refiere precisamente con amor. A diferencia, en este caso, del amor que brinda la familia, estamos hablando de un tipo de amor fraternal, un amor parental y obvio que puedan convivir de forma armoniosa todos los miembros de la familia. La familia también debe, en este caso, ayudar y educar a los sujetos a que establezcan sus relaciones personales y obvio, cuando están en la escuela, esta debe de encargarse de las relaciones grupales e individuales. Entonces, se dan cuenta, está refinando con lo que trae precisamente el alumno. En la familia reina un ambiente informal, natural y espontáneo. Y la escuela debe ser un ambiente formal, precisamente con reglas y normas que cumplir. Y quizás en este último punto es donde se ven mayores diferencias y más en la actualidad, en donde hay familias demasiado permisivas, parece que los papeles se invierten y quien manda, quien establece las normas son los pequeños y los padres son quienes obedecen y satisfacen caprichos. Entonces, ahora sí, cada quien con su cada cual. Les presento, en este caso, las características tanto de la familia como la de la escuela, como institución, vista como institución. Bien, ahora nos vamos con la elaboración del informe psicopedagógico y el dictamen escolar. Entonces, se dan cuenta, son dos cosas que pueden venir en un solo punto. Ustedes como docentes, ¿a qué le prestarían más atención? ¿Al informe psicopedagógico o al dictamen escolar? Obvio, también sería aquí la pregunta. ¿Logran diferenciar qué cosa es uno y qué cosa es lo otro?
Es una pregunta. No, yo no estoy segura de que es el dictamen. No, Yo tampoco. Perfecto. Entonces, por vamos. dos. ¿Sí? ¿Escucho? Ah, mira. Voy a ponerle pausa aquí, porque ya nos quedan 3 minutos. Y obvio, para no sufrir una interrupción como la anterior. Entonces, ahorita les envío el siguiente enlace. Y obvio, contestamos esta incógnita de la diferenciación entre el informe psicopedagógico y el dictamen escolar, que no es lo mismo. Y obvio, no cualquiera conoce las características de cada uno.